¿Cómo fue posible que 1000 años de gloria imperial terminaran en una sola noche de pólvora y acero? Una ciudad que había desafiado al tiempo, un emperador dispuesto a morir con su pueblo, y un sultán decidido a borrar a Roma de la faz de la tierra. Hoy descubrirás la noche en que el mundo cambió para siempre. Cuando Occidente cayó bajo las hordas bárbaras, Roma no murió del todo. Sobrevivió en Constantinopla, la ciudad dorada, joya de Oriente y último refugio de emperadores. Pero en 1453, Bizancio era apenas un fantasma. Constantino XI reinaba sobre un territorio reducido a unas cuantas murallas. El esplendor de Augusto y Justiniano se había convertido en ruinas habitadas por un pueblo que aún se negaba a rendirse. Afuera, un nuevo imperio crecía con hambre insaciable, los otomanos de Mehmed II, un mundo en decadencia frente a otro que apenas nacía. ¿Podría la ciudad eterna resistir al rugido del futuro? Mehmed tenía solo 21 años, pero en sus venas hervía la ambición de un conquistador. Soñaba con ser el hombre que aplastara el último vestigio de Roma y que su nombre resonara junto al de Alejandro. Para lograrlo, trajo consigo una bestia jamás vista, el Gran Cañón de Orban, un monstruo de bronce de 8 metros, capaz de lanzar piedras de 600 kilos que destrozaban la tierra como si fueran meteoros. Cuando los primeros disparos hicieron temblar las murallas de Teodosio, los bizantinos comprendieron que la historia había cambiado. Por primera vez, la piedra que había resistido durante siglos se agrietaba bajo el fuego de la pólvora. ¿Era el comienzo del fin de las murallas? ¿O del propio mundo antiguo? Dentro de la ciudad había menos de 7.000 defensores. Fuera, más de 80.000 soldados otomanos. Las campanas repicaban cada noche, llamando al pueblo a procesiones interminables. Monjes descalzos recorrían las murallas cargando iconos sagrados, convencidos de que la Virgen protegería la ciudad. Pero cada estruendo del Gran Cañón hacía temblar los suelos de Santa Sofía. Las casas colapsaban, el aire se llenaba de humo y miedo. El pueblo miraba a su emperador, y en su figura veían más que un hombre, veían al último César, dispuesto a morir con ellos. ¿Era Constantinopla un simple bastión o el altar de un sacrificio final? El 29 de mayo de 1453, antes del amanecer, los otomanos lanzaron el asalto final. Las murallas rotas se convirtieron en ríos de sangre. Las trompetas musulmanas retumbaban como truenos sobre la ciudad. Constantino XI, con armadura completa, rechazó la huida. Saltó a la batalla como un soldado más. Gritó entre el estruendo: «La ciudad está perdida, pero yo vivo todavía». Fue tragado por la marea. Su cuerpo nunca fue hallado. Algunos aseguran que murió de pie, espada en mano. Otros creen que fue ocultado bajo montañas de cadáveres para proteger su dignidad. Y una leyenda asegura que un ángel lo convirtió en mármol y lo escondió bajo la puerta de oro, donde aún espera para regresar. ¿Murió un emperador o nació un mito eterno? Si esta historia te estremece, suscríbete ahora a Misterios Imperiales. Aquí desenterramos imperios que cayeron y misterios que siguen vivos, porque lo más oscuro de Constantinopla apenas comienza. Cuando la ciudad cayó, el mundo perdió más que murallas. Santa Sofía, cúpula sagrada durante 1000 años, fue convertida en mezquita. Los gritos de los fieles fueron reemplazados por el llamado del muezín. Pero lo más inquietante fue lo que desapareció sin dejar rastro. Las crónicas hablaban de la lanza sagrada, reliquia que atravesó a Cristo en la cruz, fragmentos de la Vera Cruz, manuscritos de la ciencia antigua y reliquias que podrían cambiar la historia del cristianismo. Nada de eso fue encontrado. Algunos testigos afirmaron que cofres enteros fueron cargados en secreto hacia Anatolia, destinados a los palacios del sultán. Otros sugieren que se consumieron en las llamas del saqueo, y hay quienes creen que siguen bajo las ruinas, esperando a ser hallados. ¿Qué misterios enterró el saqueo de Constantinopla? ¿Reliquias divinas o secretos que la historia no debía conocer? Los cronistas cuentan que, en el silencio tras el saqueo,
se escuchó un murmullo: Roma volverá. Nació entonces la profecía de que Constantinopla sería algún día reconquistada. Y muchos aseguraban que el último emperador, el emperador de mármol, despertaría para guiar a su pueblo. Incluso hoy, siglos después, en Estambul se susurra esa leyenda. El mito de un emperador que duerme bajo las piedras, esperando la señal divina. ¿Terminó Roma en 1453 o sigue respirando en las sombras de Bizancio? El 29 de mayo no fue solo la caída de una ciudad. Fue el último latido de un imperio que había nacido con Augusto y resistido milenios. Las murallas que parecían eternas cayeron en horas. El eco de las legiones se apagó bajo pólvora y sangre. Y con él terminó la Edad Media. El mundo moderno comenzó entre cenizas y lamentos. Y ahora te pregunto, ¿crees que Constantinopla fue el último suspiro de Roma? ¿O que Roma sigue viva, oculta en reliquias y profecías esperando su regreso? Déjame tu teoría en los comentarios. Esto fue Misterios Imperiales. Aquí desenterramos las batallas, las traiciones y las sombras que cambiaron el mundo. Si esta historia te estremeció, suscríbete al canal, porque los imperios mueren, pero sus misterios nunca desaparecen.